El tema del día de hoy lo he titulado ¿Responde Dios todas nuestras oraciones? Así como una pregunta. ¿Responde Dios todas nuestras oraciones? ¿Ustedes qué creen? Ya hemos estado hablando mucho respecto a esto, pero pues hoy lo vamos a aún más a organizar respecto a la palabra de Dios, ¿ok? Que no sea nada más el dicho de alguien que de alguna manera nos hizo saber que Dios respondía a nuestras oraciones, sino que sea la bendita palabra de Dios la que nos dé toda esta enseñanza. Para ello les he pedido que por favor tengan a la mano su Biblia y que la tengan para leerla justamente. Y vamos a abrirla ahí en el libro de Job, en el capítulo número 15. Vamos a estar estudiando el capítulo 15, 16, 17 y 18. El día de hoy lo vamos a leer y me voy a permitir leerlo para ustedes. Síganme por favor con su vista y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos tiene preparada esta noche como manjar para todos nosotros. Y bueno, dice la palabra de Dios ahí en Job 15, versículo 1 en adelante. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? Porque tu corazón, ¿por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto y lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo: ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas, tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegue sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Capítulo 16. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos son todos ustedes.
¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como ustedes, si su alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra ustedes palabras y sobre ustedes mover mi cabeza, pero yo los alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría su dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiera disputar el hombre con Dios, como con su prójimo, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Capítulo 17. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el impío de manos aumentará la fuerza. Pero vuélvanse todos con ustedes, y vengan ahora, y no hallaré entre ustedes sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos. Los designios de mi corazón pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Capítulo 18. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Cuándo pondrás fin a las palabras? Entiende y después hablamos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a tus ojos somos viles? ¿O tú, que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá a su calcañar. Se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le guarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda
y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz serás lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Esa es la bendita palabra de Dios, mis amados. Y hoy vamos a responder la pregunta propiamente de si Dios responde a todas nuestras oraciones o no. Y bueno, quiero yo llevarlos a una condición de comprender que Dios oye todas nuestras oraciones y en un sentido responde todas nuestras plegarias. O sea, la respuesta a esa pregunta es justamente Dios sí responde siempre a todas nuestras plegarias, pero no siempre recibimos lo que pedimos. Cuando pedimos algo a Dios, la respuesta será sí, no o espera. Hay un teólogo llamado John Stott que señala que Dios responderá no si lo que pedimos no es bueno en sí mismo, ni para nosotros ni para los demás, directa o indirectamente, de inmediato o en el largo plazo. Entonces, no siempre conocemos la razón por la que Dios responde no o por la razón por la que Dios responde espera, ¿verdad? Debemos recordar que Dios ve las cosas desde una perspectiva eterna y que hay ciertas cosas que nunca entenderemos en esta vida. Lo que acabamos de leer, junto con otros pasajes bíblicos, pues nos da las tres clases de respuesta de parte de Dios. Por ejemplo, en los Salmos, sobre todo en el capítulo 17, entre los versículos del 13 al 15, nos enseña la palabra de Dios cuando el Señor dice sí, cuando responde propiamente a nuestras plegarias con un sí. Y yo les quisiera preguntar en esta noche, ¿qué es lo primero que haces al levantarte cada mañana? Por ejemplo, el rey David nos da un gran ejemplo. Y como les decía en el Salmo 17, versículo 15, dice, pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. O sea, David comenzaba cada día buscando la presencia de Dios y sobre todo hallando satisfacción en la presencia de Dios. Es el corazón de lo que en realidad consiste la oración. No tiene que ver simplemente con pedir cosas. La oración trata sobre buscar el rostro de Dios y disfrutar de una dulce comunión con Él, mis amados. Es lo que hemos venido enseñando también los viernes por la noche cuando atendemos a la velada de oración, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de nuestras oraciones? ¿Cuál es el motivo de levantar nuestras oraciones delante de ese Dios todopoderoso? Entonces, en este contexto que acabo de comentar, pues justamente es la petición de David. Él clamaba a Dios por ayuda frente a sus enemigos y Dios respondió porque escuchó sus oraciones con una respuesta positiva. Le dijo sí, sí a esa condición. Fíjense lo que dice, voy a permitirme leer para ustedes el Salmo 17 y esos tres versículos. Dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Justamente Dios le dio un sí porque le entregó en las manos de David a sus enemigos. Entonces, fíjense bien cómo nosotros tenemos que aprender a tener gratitud a ese Dios poderoso,
porque nada de lo que este mundo nos pueda ofrecer, ahora ya estamos comprendiendo que pueda compararse con la satisfacción de buscar el rostro de Dios. Todo lo que este mundo nos pueda ofrecer, mis amados, no se puede comparar, ¿verdad?, con la satisfacción de encontrarnos cara a cara con Dios día a día, ¿verdad? Cada día cuando nos levantemos, hay que pedirle a Dios que nos ayude a estar satisfechos con mirarlo cara a cara, frente a frente. Cuando nos levantemos en una oración, ¿verdad?, buscando el rostro de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. El hecho de que también Dios nos dé la oportunidad de todos los días tener esa coinonía con Él a través de la lectura de su palabra, a través de el análisis de su palabra en el seminario que estamos llevando, pues eso también es un motivo para alegrarnos, para ver la bendición que tenemos cuando Dios dice que sí a nuestras plegarias. Pero recuerden que también Dios dice no a un pedido y a otro posiblemente diga sí y al otro pueda decir espera. Eh, Uno de los pues más grandes eh, evangelistas que, que ha habido en estos últimos tiempos se llama Bill Hybels y es un pastor muy usado por Dios. Señala y dice, si el pedido que hacemos delante de Dios es erróneo, Dios dice no. Si el tiempo no es el adecuado, Dios dice despacio, espera. Si nosotros estamos equivocados, Dios dice crece. Pero si el pedido es correcto, el momento es el indicado y nosotros caminamos en rectitud, Dios dice adelante. Es allí a donde Él abre simplemente la respuesta del sí. Sí, adelante. Y fíjense cómo, pues en muchos pasajes, como les comentaba, de la bendita palabra de Dios, pues tenemos muchas, ¿cómo se llama? Respuestas a distintas peticiones que se hacen. Por ejemplo, en el capítulo 20 de Mateo, pues hay una petición muy particular y la primera, hay dos peticiones entre los versículos del 20 al 28 que recibe un no como respuesta y la segunda es un sí. Vamos a leer, voy a permitirme leer estos dos pasajes bíblicos de, de Mateo 20, versículos del 20 al 34, para poder comprender lo que les estoy hablando. Fíjense bien. Dice la palabra de Dios, Mateo 20, versículo 20 en adelante. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Jesús y pidiéndole algo. Él le dijo, o sea, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le respondió, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. ¿Puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callaran.
Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces, ya pusimos bien el contexto, ¿no? En este pasaje que acabamos de leer, vemos dos peticiones. La primera recibe un no como respuesta, lo que pidió la madre de los hijos de Zebedeo. Y la segunda obtuvo una respuesta de un sí. Les dio la vista a los ciegos, mis amados. Entonces, vemos dos peticiones, fíjense bien. En ambos casos, Jesús preguntó: ¿qué quieres? O sea, en otras palabras, le dijo a la madre de los hijos de Zebedeo: ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y también le dijo a los dos ciegos: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Se acuerdan? Bueno, en cierto modo habrá sido obvio lo que querían. En la segunda instancia eran ciegos, por lo que, pues obvio, querían ver, ¿verdad? Pero Dios quiere que participemos de forma activa, mis amados. De hecho, el apóstol Santiago dice, ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 2, dice: no tienen porque no piden. Jesús nos dice ahí en Mateo 7, versículos 7 y 8, pidan y se les dará, porque todo el que pide recibe. Y puede parecer algo muy obvio, mis amados, pero el punto de inicio de la oración respondida es la acción de pedir. Ahora, vemos dos respuestas. En el caso del pedido de los ciegos, la respuesta de Jesús fue sí. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer ahí en Mateo 20, versículo 34, Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Por otro lado, vemos cómo Jesús en efecto dijo no a la madre de los hijos de Zebedeo. Esta respuesta también provino de su compasión. Fíjense a dónde lo estoy llevando. La respuesta no proviene de la compasión de Dios por nosotros. ¿Y por qué lo estoy diciendo? La petición era para obtener gloria, poder y promoción para sus muchachos, como buena madre, ¿verdad? Todos los humanos, las mamás humanas, normalmente quieren lo mejor para sus hijos, y eso es correcto. Pero muchas veces están pidiendo cosas que, lejos de venir a ser de bendición para sus hijos, pensando las mamás humanas que es lo mejor que quieren, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo señala que ella parecía no entender todas las implicaciones de tal petición. Jesús expresó claramente y les pregunta: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Recuerden que los profetas del Antiguo Testamento hablaron en varios pasajes de la copa de su furia, de la furia de Dios. Por ejemplo, Isaías 55, de los versículos 17 al 22, Jeremías capítulo 25, de los versículos 15 al 29. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que el juicio en el trono blanco va a ser un juicio de ira, ¿verdad? Y la gloria sea para el Señor, porque nosotros, al acercarnos a Dios por la fe que ejercemos en Cristo, al haber nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús, nosotros ya no llegaremos al trono al juicio del trono blanco. Eso ya lo llevó Jesucristo por nosotros, mis amados hermanos. Ustedes y yo llegaremos al tribunal de Jesucristo, que es otra cosa muy diferente. Gracias a Dios que el Señor pagó ya con su vida, con su sangre, por todas nuestras faltas, que iban a derramar la furia de Dios en contra de nosotros. Esa furia fue derramada en Jesucristo, y por eso les decía, esa copa que yo voy a beber, ustedes la van a beber. ¿La quieren beber de verdad? Miren, de manera sorprendente, Jesús se refiere a beber esta copa él mismo. Había de dar su vida en rescate por muchos. Lo acabamos de leer ahí en Mateo 20, 28. Dice: el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el que él iba a beber.
la copa de la ira de Dios él mismo. La palabra griega para la palabra por, ese de por muchos, en rescate por mucho, es anti. Esa es la palabra griega, que significa en lugar de. Es el ejemplo más claro en todo el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesús para explicar su muerte en términos de sustitución. Recuerden que en la cruz del Calvario se sustituyó nuestra vida por la vida de Cristo. Nosotros teníamos que haber ido a la cruz del Calvario, mis amados. Nosotros éramos los que teníamos que haber pagado con nuestra vida el precio de nuestro pecado. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero los que venimos a Cristo, seguimos leyendo esa parte de Romanos 6:23 y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, nosotros hemos sido sustituidos. Nuestra acta de que estaba en contra, esa acta de decretos que estaba en nuestra contra, ya fue cancelada, ya fue pagada. Curiosamente, cuando tuve la oportunidad de ir a Guatemala, yo pedía la cuenta de un servicio de restaurante que tuvimos, habíamos ido a comer, y le digo a la señorita que nos atendió, por favor, me da la cuenta. Dice, sí, señor. Me acerca, obviamente, la boleta de la cuenta y me dice, por favor, ¿puede cancelarla? Y le digo, ¿cómo? Obviamente nosotros como mexicanos nunca decimos, vamos a cancelar una cuenta, sino decimos, vamos a pagar la cuenta. Y me dice, cancélela en la caja, por favor. Obviamente ya después comprendí que era, páguela en la caja. Bueno, esa acta de decretos fue cancelada por Jesucristo, fue pagada para que ustedes y yo ahora estuviéramos en bendición para vida eterna. Y entonces, regresando al punto de que después de ver esas dos peticiones con dos respuestas, pues hay también dos motivos. Fíjense bien, cada petición tiene un motivo y obvio, cada motivo traerá su propia respuesta. El apóstol Santiago escribe ahí en Santiago 4, versículo 3, dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. Ahí está el motivo. Muchas veces tú y yo, ¿verdad? Detrás de los pedidos que hacemos delante de Dios, vemos que yacen diversos motivos. Fíjense cómo ambas peticiones tenían que ver con el señorío. El pedido de los ciegos surgió del reconocimiento de que Jesús es el Señor. ¿Ah? Y un deseo de recibir algo bueno de parte de ese Señor, de esa autoridad. Y por otro lado, Jesús indica que el pedido de la madre surgió de un deseo de enseñorearse de los demás. Entonces, aquí vemos dos motivos bien diferentes, ¿verdad? Uno era ver la gloria de Dios por el señorío de Jesucristo, haciendo que los ciegos vieran. Y la otra, la madre, y junto con sus hijos, querían ver su señorío propio, su vanagloria. Entonces, Jesús afirma que la verdadera grandeza no viene del señorío sobre las otras personas, ni de lo que el mundo destaca como éxito, como son riquezas, posición, fama, tener un ministerio exitoso, ¿verdad? En cambio, nuestro Señor Jesucristo dice que la verdadera grandeza viene de convertirnos en siervos, personas útiles para otras personas, en servicio, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que él mismo lo dijo, que vino para servir y no para ser servido. Entonces, nosotros podemos considerar hasta este momento que hemos aprendido más en nuestra vida de las ocasiones en que nuestras oraciones parecen que no fueron respondidas, que de los momentos en que hemos recibido un sí como respuesta. Ciertamente vemos que los discípulos deben haber aprendido bastante a partir de esta oración no respondida, los hijos de Zebedeo. Y debieron haber aprendido desde que los otros empezaron a decirles, ¿verdad? A enojarse con ellos, porque seguramente los otros dijeron, ¿y ustedes quiénes son para pedir esa acción?
¿Por qué le dicen a su madre que quieren ser ustedes uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor? Y entonces nosotros, ¿qué onda? Y ahí empiezan a aprender, ¿verdad? A bajarle 2 rayas a su vanagloria. Entonces, ¿cuántas veces hemos aprendido más cuando el Señor dice no en los momentos en que nosotros oramos por algo que Dios sabe que no tiene sentido, que no va a ser de bendición, que va a traer consecuencias hasta negativas y por eso vemos su misericordia al decirnos que no? Yo creo que como padres humanos, nosotros también aprendemos y muchas veces, eh, pues dolorosamente, a tener que decirle no a nuestros hijos, aunque los hayamos mimado durante mucho tiempo. Ustedes se imaginan a un padre de familia dándole un carro último modelo, superpotente, que corra muchísimos kilómetros por hora a un muchacho de 13, 14 años, aunque se lo pida, aunque se lo ruegue, aunque tenga el dinero que pueda tener, un padre consciente de su condición de amor hacia su hijo, de misericordia hacia su hijo, tendría que decirle, no te lo voy a comprar. No es que no pueda, simplemente no te lo voy a comprar por el amor que yo te tengo, por la misericordia que tengo, porque si te suelto ese carro, en menos de lo que te imagines, también voy a tener que ir a comprar un féretro para ti. Y eso es la realidad. Y por eso Dios nos salvaguarda hasta de nuestras propias ideas equivocadas cuando pedimos cosas que no vean de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que agradecer muchísimo, mis amados hermanos, por las lecciones que podemos aprender de la oración no contestada o de la oración que se contesta con un no. Tenemos que darle gracias a Dios por mostrarnos la verdadera grandeza, no la superficialidad, no la vanagloria, no lo que el humano busca sin Dios. Esas riquezas que solamente se acumulan aquí y que después traen hasta grandes problemas. Ese sentido de querer tener fama, de tener muchas cosas que humanamente ni necesitamos. Desgraciadamente, estamos en un mundo, en una sociedad consumista que nos empuja a querer tener todo lo que los demás tienen. Y acuérdense de lo que le pasó al pueblo judío cuando empezaron a decir, queremos un rey como todas las demás naciones lo tienen, perdón. Dios todavía le dijo a través del profeta Samuel, ¿por qué me desechan si yo soy su rey? Pero obviamente el hombre, con una cabeza muy limitada, dice, no, es que queremos como los otros países tienen sus reyes, nosotros queremos un rey. Y bueno, el Señor les manda al buen Saúl, que los oprime, que empieza a hacer lo que todo rey hace, ¿verdad? Aprovecharse de su condición para poner a todos sus súbditos como sus esclavos, como sus criados. Y Dios les decía, esto no les va a convenir. Pero ahí estuvieron duro y dale, hasta que el Señor dijo, bueno, no me escucharon, realmente me desecharon a mí, entonces ahí les va su merecido. Y después vienen las consecuencias, ¿no? Hay que pedirle a Dios que nos ayude a consagrar nuestra vida a su servicio y al servicio a los demás. Consagrar quiere decir apartar nuestra vida, es ponerla delante de Dios para servirle a Él, pero también para servirle a los demás, mis amados. Amén. Y bueno, también lo que acabamos de leer del libro de Job, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 18, pues aquí nos enseña la respuesta que muchas veces no queremos escuchar. Dios dice, espera. Y les digo, ¿saben por qué no las que no queremos escuchar la respuesta de espera? Es más, nosotros somos capaces de preferir escuchar un no o un sí que una espera. ¿Y saben por qué? Porque desgraciadamente, humanamente siempre queremos todo a prisa. Ok, dime que no, pero de una vez ya dime, ya, se acabó. O dime que sí, pero que sea, ya, se acabó. Pero cuando te dice Dios espera, está tocando un punto esencial en la vida del ser humano, que es la paciencia.
Y desgraciadamente, mis amados hermanos, la paciencia es de lo que muchos de nosotros carecemos increíblemente. Y sobre todo porque nos hemos acostumbrado a un mundo eh, inmerso en el engaño de Satanás, un mundo caído que pretende tener eh, satisfacciones instantáneas. Eso es lo que busca el ser humano actualmente. Todo lo queremos a la prisa, todo lo queremos como si metiéramos nuestra vida en un horno de microondas y rápidamente salieran las cosas. Eh, la gran mayoría de nosotros pasamos ya por nuestra juventud, ¿verdad? O nuestra adolescencia. ¿Y se acuerdan cuando en nuestra adolescencia queríamos ya ser adultos para que nos dejaran salir a altas horas de la noche, para que pudiéramos hacer lo que quisiéramos? Y queríamos avanzar en la vida, echar a andar rápidamente nuestra vida para que de esos 12, 13 años, de repente ya tuviéramos 18, 21 años y hacer de nuestra vida lo que quisiéramos. Y ahora que ya tenemos la edad que tengamos, ¿cómo añoramos el haber mejor puesto las cosas tranquilas, en orden, con paciencia, esperando en Dios que viniera a nuestra vida cada etapa y vivirla conforme a la perfecta voluntad de Dios? Y esto nos hubiera llevado a tener una vida más plena. Hoy yo le doy la gloria a Dios por jóvenes que entre nuestros hermanos aquí en la congregación, en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, están aprendiendo a esperar. Y me da mucho gusto ver jóvenes como un Aarón y como a un, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre del hermano de Aarón Bigbaí, de Eliasim, de la misma hermanita Kimberly Ramírez Rendón, son sus apellidos, que qué gusto me da escucharlos cuando les he preguntado por algún motivo, oye, ¿y qué onda? ¿Y la novia? No, no, pastor, yo ahorita estoy esperando, yo voy a esperar a que Dios traiga a la mujer que ha preparado para mí. Y la están esperando con ansia y con gusto, pero están esperando. Son jóvenes de un poquito de más de 20 años, pero están esperando, mis amados. Y eso es lo que debimos haber aprendido a hacer. Gracias a Dios por la vida de sus padres que los están llevando por ese camino correcto para que después no se den de topes como a lo mejor tú y yo nos los hemos dado y que nuestra vida de repente vino a ser fracaso, vino a ser un caos y hasta que no vino Dios y nos ayudó a salir de esa condición. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿te das cuenta de que más allá de las dificultades que podamos enfrentar, ahora mismo Jesús está orando por ti y te está llevando a un punto correcto, un punto clave en donde estamos creciendo espiritualmente para adquirir eso que el mundo, de lo que el mundo adolece grandemente, que se llama paciencia? Espera, tranquilo, las cosas van a suceder en el momento correcto. Y recordemos que Dios tiene los tiempos perfectos, mis amados. Imagínense al pobre Job, ¿se acuerdan de lo que hemos leído? Él tenía que soportar los cada vez más irritantes discursos de sus amigos, acusación tras acusación. Lo condenaban más y más y lo acusaban erróneamente porque ellos no sabían del por qué Dios estaba permitiendo que Job pasara por ese desierto, por esa calamidad. Y Job los describe de esta manera y les dice, en vez de consolarme, me atormentan. Y me atormentan con toda su palabrería. Vemos cómo no eran de ninguna ayuda para él. Mis amados, algunas personas creen que de forma equivocada, que nuestro sufrimiento en esta vida siempre es causado por nuestro propio pecado o por el pecado cometido por nuestros ancestros. Y así, si la gente nace en pobreza o con algún desorden genético, en automático lo señalan y dicen, debe ser su culpa, debe ser la culpa de sus padres.
Y miren, esta culpabilidad constituye un terrible sufrimiento adicional. Ujú. Y esa es la forma en que los llamados amigos de Job le hablaban. Lo culpaban constantemente. Miren, cuando nuestros amigos sufran, debemos evitar que nuestro consuelo sea un tormento para ellos. Debemos cuidar mucho nuestras palabras. Debemos orar a Dios para que Él nos dé la guianza para poder dirigirnos a alguien que está pasando por una pena, por una necesidad, por una angustia, por una tormenta. Amén. En cambio, lo que tenemos que hacer es lo que sugiere Job. Debemos infundir nuevos bríos con la boca, darles ánimo, darles valor. Nosotros no somos jueces como para decir, por eso te está sucediendo tal o cual cosa. No, mis amados. Eso tenemos que dejarlo en manos de Dios. Él es el único juez. Nosotros lo único que tenemos que hacer es apoyarlos, orar porque ellos sean levantados en el nombre de Jesús. Una cosa que siempre podemos y debemos hacer es interceder. O sea, orar en lugar de interceder por ellos, orar en lugar de ellos. Job dijo, mi intercesor es mi amigo y ante él me deshago en lágrimas para que interceda ante Dios en favor mío como quien apela por su amigo. Fíjense bien, aquí simplemente Job está declarando a nuestro intercesor. ¿Quién es el mediador entre nosotros y Dios? Jesucristo hombre. Así lo dice la bendita palabra de Dios. Él es el que intercede por nosotros. Y por eso comenté al inicio de este último punto acerca de que Dios dice espera. Y que hice la pregunta que si te das cuenta de que más allá de las dificultades que enfrentes, ahora mismo Jesús está orando por ti. Porque Él es nuestro intercesor, mis amados. Él es nuestro amigo. Ante Él es ante quien debemos deshacernos, desahogarnos en lágrimas, pidiéndole que siga intercediendo ante Dios en favor nuestro. Es como cuando alguien, ¿verdad?, que verdaderamente siente amistad, siente amor por alguien, intercede y apela por su amigo. Imagínense, un día yo andaba casi parando en la cárcel por haber intercedido por un amigo que había hecho algo equivocado. Y que yo por la amistad que tenía no sabía lo que había hecho verdaderamente y fui y lo defendí y me dicen, tú también eres como él. Entonces ya fue cuando dije, a ver, ¿qué es lo que realmente está pasando? Ya me explicaron, dije, no, realmente no soy como él, solamente es mi amigo, no sabía que estaba en este tipo de situaciones y solo quería interceder por él. Pero si me dice que él está falto y que necesita ser corregido, bueno, pues con la pena, pero pues corríjanlo, ¿verdad? Entonces, ahora, en la palabra de Dios, se nos dice quién es ese intercesor, ¿verdad? Pero quien fuera que haya sido, fue un verdadero amigo de Job porque le pedía a Dios por él. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro amigo. ¿Se acuerdan que él mismo dice, ya no los llamaré más siervos, sino amigos? Porque el amigo sabe dónde su amigo está, sabe qué hace. Los criados, los esclavos no saben eso, los siervos no saben. Pero en Cristo Jesús nosotros ahora sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él está intercediendo por nosotros. Entonces, también quiero decirles que dentro de la intercesión que hace nuestro Señor Jesucristo, o sea, las oraciones del intercesor, tal vez puedan ser contestadas también como una espera, que no sean contestadas de inmediato, pero siempre van a ser contestadas oportunamente cuando esperamos en el tiempo perfecto de Dios. Y nosotros vamos a ver la respuesta al intercesor, como lo vimos en Job. Y a Job mismo fue, espera. A él le dijeron, tú espera.
Más adelante fue la intercesión de Job por los demás, lo que constituyó una causa inmediata de su restauración. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos leyendo y estudiando el capítulo 42, entre los versículos 8 al 10. Y ahora, quiero ver que pongamos un punto bien claro. ¿Quién es el intercesor de Job? Y él lo dice. Ahí en Job 16, versículo 19 dice, ahora mismo tengo en los cielos un testigo, en lo alto se encuentra mi abogado. Ahora, en el Nuevo Testamento, vemos que aquel que habla ante Dios en mi favor es Jesús. Y lo leemos justamente en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 21, que dice la palabra de Dios, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Y en Hebreos 7, 24 y 25 nos dice que Él intercede por cada uno de nosotros. Entonces, aquí podemos inferir, podemos entender claramente que Jesús fue el intercesor de Job. Él intercedía por él, rogaba ante Dios como quien apela por su amigo. Aquí vemos una similitud entre la experiencia de Job y la de Pedro. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, ahí en Lucas 22, versículos 31 y 32, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe, para que no falle tu fe. Entonces, si nos damos cuenta, la palabra de Dios viene a hacerse perfecta, una entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo sigue intercediendo por cada uno de nosotros, orando para que nuestra fe no falle. Porque Satanás constantemente nos quiere zarandear como zarandeó a Job, como seguramente te has sentido zarandeado en algunas ocasiones. Y Jesucristo no dijo, mira, he orado por ti para que Satanás no te haga absolutamente nada y tú salgas libre de todo eso. No. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Entonces, la buena noticia es que Jesús ora por cada uno de nosotros, mis amados. Y quiero decirte que nosotros necesitamos de esa oración. Entonces, dale la gloria a Dios, porque Él está intercediendo. Pero si el Señor te responde el día de hoy con una espera, dale la gloria a Dios y dile, Señor, ayúdame, dame solamente la fortaleza que necesito para que mi fe no falle. Sigue orando por mí, sigue intercediendo por mí como lo hiciste por Pedro, para que su fe no fallara. Ayúdame, Señor, a darme esa fuerza que necesito para esperar, para continuar adelante. Podemos decirle el día de hoy, Señor, hoy te doy muchas gracias por tu promesa de ser nuestro intercesor. Gracias porque en momentos cuando, al igual que Job o al igual que Pedro, pareciera que Satanás nos zarandea como al trigo. Y gracias porque oras por nosotros. Gracias porque sabemos que aunque pareciera como si tuviéramos que esperar demasiado, la respuesta a nuestro intercesor en la oración celestial siempre será, en última instancia, un sí. Porque vamos a ver que el sí es la respuesta para todas nuestras oraciones, pero en los puntos correctos, siempre y cuando entendamos que cuando es un no, también es un sí, aunque se oiga medio paradójico, medio loco, porque el no viene a ser el sí que necesitamos cuando el Señor nos frena, cuando el Señor nos no permite que sucedan las cosas que hasta nosotros mismos estamos pidiendo. Entonces, si vimos, la madre de los hijos de Zebedeo parecía ser bastante insistente. Y todos podemos llegar a ser demasiado ambiciosos con respecto a nuestros hijos, a nuestra propia vida. Pero recordemos que hay una medida justa de ambición para nuestros hijos y una medida errónea para nuestros hijos, para nosotros mismos. Jesús dice,
no saben lo que están pidiendo. Lean ustedes en Mateo 20:22. Entonces, es importante orar por nuestros hijos, sí, por nosotros, sí, pero en sintonía con la voluntad de Dios, no según nuestros propios planes, no según nuestra propia vanagloria, mis amados. Y es así como avanzamos en el reino de los cielos. Amén. Si hoy el Señor te dijo sí, dale la gloria a Dios. Levanta tus brazos al cielo y dile gracias, Padre. Gracias porque has respondido a mi petición. Pero si te dijo no, levanta tus manos al cielo y dile gracias, Padre. Gracias, Señor, porque has respondido a mi petición. Y ese no lo recibo con amor, con gratitud, entendiendo que tú estás teniendo misericordia de mí, que aun cuando he pedido mal, tú me estás salvaguardando de no darme lo que yo he pedido para mi desgracia. Y si el Señor te está dando en este momento la respuesta de espera, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, gracias. Gracias porque en la espera voy a ver tu gloria. Gracias porque me estás dando la fuerza para poder esperar. Gracias, Señor, porque me estás dando la fuerza para ser paciente. ¿Es doloroso muchas veces? Sí, pero mis amados, Dios tiene el control de todo. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial.